el doctor Carlos Acevedo con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, gracias, Natán. Un gusto estar aquí contigo y felicitaciones. Vi que ahí Rick Harrison te está haciendo Publicidad. Y esos que te cerraron las puertas ya te van a venir a buscar, a pedir trabajo a vos. ¿Sabes? Ya me pidieron. Pero aquí ya estamos cabales y ahorita que... Bueno, esto va creciendo. ¿Verdad? Sí, gracias a mi Dios. Natán Corporation. Natán Corporation. Bueno, no tanto Natán, está bueno el nombre, dice. Natán Corporation. Ya van a decir que lo metieron a la nómina también. Sí, le llegaron al precio. Imagínese usted cómo podemos discutir entre académicos o descalificarse entre académicos de esa manera. ¿Cómo se puede? Imagínese usted. Deme una explicación, por favor. Sí, cuando se llega a ese nivel de deshonestidad intelectual, que los datos evidentes de la realidad, porque digamos, en este caso a final de cuentas son interpretaciones que pueden variar de un jurista a otro, pero en otros casos tener los datos, la reducción de homicidios, la reducción de extorsiones, datos tan evidentes como que ha salido el sol. Y entonces cuando uno reconoce esos datos te dicen, usted ya se vendió, ¿verdad? Es increíble, o sea, la incapacidad de ser honestos con los datos de la realidad, ¿verdad? Que si la opinión de uno puede haber cambiado es porque los datos han cambiado, no porque a uno ya le esté pagando por otro lado, ¿verdad? Pero yo creo que eso refleja la mezquindad ante todo de quienes hacen esas opiniones. El león juzga por su condición, ¿verdad? Entonces, aquella gente que lo primero que piensa es que a alguien le pagaron, está realmente desubicada, ¿verdad? En la vida, pues, quizás sus valores son otros, en fin. Sí, y en definitiva, fíjese que en esa... Yo creo que la oposición ha sacralizado la Constitución, ¿verdad? Como que la Constitución fuera o tuviera el carácter de las tablas de la ley que Jehová le dio a Moisés en el Sinaí y que vale por toda la eternidad. O sea, la Constitución de Salvador es una buena Constitución, no cabe duda, pero es hija de su tiempo, ¿verdad? Surgió en una correlación de fuerzas en la constituyente en la que ni siquiera estaba la izquierda. Entonces, la Constitución tiene varios errores de diseño, entre otros los artículos relacionados con la reelección. Vale, la Constitución de Salvador es como un buen edificio, pero que no tiene salida de emergencia. O sea, un edificio puede ser muy bonito, puede parecer muy seguro, y los arquitectos te pueden decir, no necesitamos salida de emergencia porque es muy seguro. Ni el edificio más seguro del mundo puede estar sin salida de emergencia. Entonces la Constitución de El Salvador, como lo han explicado ya algunos abogados, no tiene mecanismos de reforma, digamos un plebiscito, un referéndum, una constituyente. El artículo que permite reforma, el 248, es cosmético, que si querés cambiar una puerta, que si querés cambiarle la pintura de una pared, estoy hablando metafóricamente, pero dice, pero los artículos pétreos, eso no se toca. Si usted quiere cambiar cosméticamente, bueno, reforme ahora con la asamblea con mayoría simple y luego en la siguiente asamblea lo puede ratificar con mayoría calificada. Pero dice, pero los artículos relacionados con el régimen del gobierno y te menciona explícitamente el tema de la alternabilidad de la presidencia, esos son intocables. O sea que si de aquí a 1.000.000 de años está El Salvador todavía, esa constitución te dice no se puede cambiar eso, y de aquí a 10 millones de años no se puede cambiar. O sea, ni la constitución más perfecta del mundo permite, bueno, esa arrogancia de la tabla de la ley, ¿verdad? Esto va a valer hasta el final de los tiempos. Entonces, pero claro, como esto se polariza en este ambiente de tanta crispación que tenemos, entonces incluso cosas tan básicas como esas se pierden de vista. Por eso yo creo que esta asamblea debería aprovechar para hacer reformas a la Constitución, para que no vengan luego a estar diciendo, mire, esto es inconstitucional, y se ratifican en la siguiente asamblea. O sea, tienen los votos ahora y van a tener los votos en la siguiente asamblea. Entonces deberían de aprovechar de un solo para hacer todos esos arreglos en la Constitución y evitar, porque este argumento, por ejemplo, de la reelección inconstitucional, esto te lo van a seguir sacando. El presidente va a ganar la reelección y te lo van a seguir sacando. Va a terminar su otro mandato y te lo van a seguir sacando. Entonces, para que no te lo sigan sacando, bueno, arreglemos esto de una vez por todas. Definitivamente el fenómeno Bukele es algo inédito, ¿verdad? Bueno, incluso la popularidad fuera de las fronteras, ¿verdad? La gente votando
en sus respectivas elecciones votando para que Bukele sea el presidente en Guatemala o en Honduras, sí, ¿verdad? O en Sudamérica pidiendo que se establezca una política de seguridad como la de El Salvador, etcétera. Eso es muy interesante y eso hace todavía más tragicómico el papel de la oposición, ¿verdad? Porque frente a ese gigante que tienen, por las razones que sea, deberían de buscar, así como en la película de Troya, ¿verdad? Que le sale aquel grandote y aquí se lo quiebra. Entonces, sí, tratar de buscar un rival, digamos, con carisma, con un tamaño que le pueda hacer competencia, y no, ¿verdad? O sea, vemos que ese pleito como de niños, ¿verdad? Como de kinder. Y realmente cuando uno mira las candidaturas individuales, creo que no son malas personas, ¿verdad? El Chino Flores. Manuel Chino Flores. Manuel Flores es, bueno, hasta donde sabemos, es alguien con pasado político, pero sin pasado político, ¿verdad? Entonces, fue un buen alcalde en Quesaltepeque, es un político que no se le conocen, digamos, hechos de corrupción ni nada. O sea, ya lo hubieran topado. Ya lo hubieran topado. Celia Medrano, ¿verdad? Una trayectoria interesante en defensa de derechos humanos. En el tema de derechos humanos. Luis Parada, una trayectoria militar y de abogado buena. Trabajó en esta firma de Washington que le ahorró decenas de millones de dólares en litigios al gobierno de El Salvador. O sea, una persona honesta, digamos, sin pasado político. El mismo Joel... Humberto Sánchez Rubén. Humberto Bernardino, etcétera. Parece una persona sin pasado político, un empresario exitoso que se ha levantado por sí mismo. O sea, visto cada uno, diría, son buenas personas, pero no tienen el carisma. No, digamos, Luis Parada y el otro ni siquiera se conocen por la diáspora, que es de donde vienen, y mucho menos acá. O sea, son personas que básicamente nadie conoce ni allá ni acá. Y con esos quieren luchar contra la popularidad del presidente. Entonces, y los pleitos que vemos, ¿verdad? Primero postulan a Parada y a Celia Medrano diciendo que es un frente amplio, nadie los acuerpa. Nadie. Luego al otro, a Joel, el Movimiento de Resistencia lo pone y de repente aparece que Arena se lo quita. O sea, un espectáculo realmente... Resistencia le retira porque dicen que no están de acuerdo con lo que hizo Arena. Bochornoso, ¿verdad? Bochornoso. Sí. Lo que le interesa es ganar la elección, entonces promete lo que sea, ¿verdad? Ya cuando está ahí, ya se olvida de las promesas, ya no le importa si va a cumplir o no va a cumplir. Pero el punto que planteas es crucial, digamos, uno como elector dice, bueno, más allá de las figuras estas, ¿qué plan de gobierno me ofrecen? Entonces uno dice, si esta oposición ni siquiera le sabe el nombre a su candidato, si ni siquiera se pueden poner de acuerdo para armar un frente común contra el odiado presidente Bukele, si ni siquiera eso pueden hacer, a la hora de gobernar, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo se van a repartir los puestos de gabinete? Ahí va a ser una garduña, una piñata, ¿en base a qué credenciales? ¿En base a qué propuestas? Porque hemos visto críticas, todo es malo, ¿verdad? Es la gata angora, ¿verdad? Me enojo por nada, por todo, porque sí, porque no y por si acaso. O sea, me enojo. O sea, hace esto, no, eso está malo. Que tenía problemas para pagar la deuda, va a entrar en default. Que pagó la deuda, no, es que no lo hizo de la manera adecuada. Que si hay que combatir a las pandillas, bueno, está bien, pero entonces les combate y se les mete en el secón, no, eso está mal. O sea, cualquier cosa que haga el gobierno está mal. Mal. Y está bien, o sea, si vos querés criticar todo lo que hace, pero tiene que ser crítica constructiva. Bueno, está mal, mi propuesta es esta. Esta otra cosa está mal, mi propuesta, pero no vemos propuesta, no vemos planteamientos propositivos. Entonces, ¿qué confianza le merece al electorado una oposición que se pasa tirando estiércol, como decís, y no tiene una propuesta para hacer las cosas de otra manera? Bueno, en Guatemala el Tribunal Supremo y la Corte de Constitucionalidad le hicieron a los candidatos punteros, porque había 3 candidatos, de los 20 y pico candidatos, según las encuestas, había los 3 punteros, Telma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda, que vino aquí a El Salvador. Carlos vino. Bueno, se los fueron volando uno a uno con triquiñuelas. Lo que le hicieron al presidente Bukele cuando quiso, no, que aquí no, ¿verdad? Que el CD no, que aquí no, o sea...
La misma película, pero desde la oposición. Allá es en las instituciones. Exactamente. Bueno, también eran también las instituciones Claro, oficiales, porque claro, al presidente... claro, pero dominadas por quiénes, ese es el tema. Exactamente, en aquel momento, claro, la oposición dominaba. Entonces, bueno, se volaron esos tres. Semilla aparecía casi de último. No sé cuál. Es que voy a esto. Ahora que Semilla tiene, entonces ahora se busca. Sí, es que voy a esto, vaya. ¿Cuánta gente no ha dicho? Vuélense a el magistrado del FMLN en el Tribunal Supremo Electoral. Fíjese, eliminen al FMLN porque es un partido que está vinculado a los pandilleros y eso está prohibido en la ley de partidos políticos. A los dos vuélense. No se los han volado. ¿Y qué si el presidente o las autoridades dicen, o la fiscalía dice a estos partidos políticos, como lo acaba de hacer con Semilla, el curruchinche? Pasa aquí. Imagínense la comunidad internacional. Yo lo que estoy viendo ahorita ahí en Guatemala es a un así timorato embajador de los Estados Unidos. ¿Sí? A un Anthony Blinken solamente con palomitas viendo desde el otro lado. Pero si eso ocurriera aquí, yo no sé si fuera la misma historia, doctor. Sería un escándalo internacional, ¿verdad? Otra vez el doble rasero, la doble moral con la que se juzgan las cosas. Entonces, bueno, pero hay pluralismo, ¿verdad? 25 partidos. ¿Y qué democracia hay ahí? Ninguna. Entonces, el tener un montón de partidos de ninguna manera es garantía de pluralismo. Pero volvemos a lo básico. O sea, si los partidos dicen, no, es que nos están afectando por la reforma electoral, gánense el voto. O sea, si los partidos se ganan el voto de la población, no hay fórmula electoral que los deje fuera. Sí. Pero quieren estar ahí no por el voto popular, sino a base de triquiñuelas jurídicas. Es un nuevo El Salvador. No solo es una nueva imagen, no solo es que a base de publicidad se está presentando un nuevo país, sino que es una nueva imagen que corresponde a una nueva realidad, ¿verdad? Que es un país que había estado bajo la zozobra de las pandillas, de rodillas ante las pandillas, que eran las que realizaban esas sí, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Tenemos otra situación. Ahora viene el gran reto de la reactivación de la economía, que yo pienso que es todavía más difícil que el reto de la desarticulación de las pandillas. Tenemos problemas estructurales de larga data, el tema de la pobreza, que con la crisis global y el aumento de las tasas de inflación ha llevado también a un aumento del número de pobres, ¿verdad? La última encuesta de hogares señala alrededor de 1.700.000 personas, compatriotas que están en situación de pobreza, lo cual es inadmisible, ¿verdad? Que haya 1.700.000. El reto de generar empleo para que la gente ya no se vaya del país y además empleo digno, con buenos salarios. Y yo creo que el presidente y el gobierno tienen claro que ese es el reto ahora. Digamos, todas las apuestas estratégicas que se han planteado, lo del desarrollo de Startup City, lo del el tren del Pacífico, etcétera, la meta última es generar una dinámica de crecimiento económico que lleve a que El Salvador entre en un ciclo ya nuevo, inédito también, así como ha entrado en una fase inédita en el tema de seguridad, que entre en un ciclo inédito en el tema de la reactivación económica, que es la clave al final de cuentas para erradicar la pobreza. O sea, porque no puedes erradicar la pobreza regalándole a los pobres. Puedes erradicar la pobreza si se generan condiciones para que los pobres puedan trabajar y obtener sus ingresos para salir de la pobreza. Ahora, usted ha insistido que la base para poder comenzar a transformar el país desde el tema económico pasaba por resolver el tema de la inseguridad. Sin duda, sin duda. Pero eso no lo entienden muchos. Incluso colegas suyos. De la seguridad no se come, dice alguno. Sí. De nuevo, aquí viene la deshonestidad con los datos, las posiciones ideologizadas que simplemente tienen una ojeriza contra el oficialismo o el buquelismo, y entonces cualquier cosa que se haga del gobierno es mala. Entonces no valoran las políticas públicas por sus propios méritos, sino por un prejuicio de que es el gobierno y de que me cae mal el gobierno y de que cualquier cosa que haga el gobierno está mala. Bien raro porque, bueno, no es el típico periodismo o los artículos periodísticos que hace el Wall Street Journal, ¿verdad? Pero, bueno, hablan de la inseguridad como el tema de
de, del presidente Bukele y los Juegos Deportivos Centroamericanos para tratar de opacar todo lo que ha pasado en materia de violación a derechos humanos y todo eso. Sí, bueno, uno de los autores de esos, Santiago Pérez, que es corresponsal del Wall Street para El Salvador, me entrevistó para uno de los artículos, que es el de cómo las tasas de encarcelamiento ahora son mayores, ¿verdad? Y es precisamente el título del artículo es: El Salvador pasó de ser el país con las mayores tasas de homicidio a ser el país con las mayores tasas de población carcelaria. Sí. Yo le decía a Santiago, es obvio, o sea, si tenés tasas de homicidios que, por ejemplo, en agosto del 2015 hubo 30 homicidios diarios, o sea, si tenés tasas de homicidios de 105 por 100,000 habitantes, cuando El Salvador se colocó como el primer país en el mundo con las tasas de homicidio más altas, y viene una estrategia de seguridad y te agarra a los killers, a los sicarios, a los asesinos que mantienen esa tasa de homicidio y los metes a prisión, obviamente vas a tener la tasa carcelaria más alta o de las más altas. Sí. Entonces, para mí, el hecho de tener ahora una tasa carcelaria tan alta es justamente una de las señales de que se hizo bien el trabajo de meter tras las rejas a la gente que antes andaba matando. Entonces, ¿qué preferís? ¿Tener la tasa más alta de homicidios o tener la tasa más alta de Bueno, con un elemento, aparentemente el señor Juan Santiago, perdón, Pérez, no entendió lo que usted le dijo. A juzgar por lo que yo leí en el artículo, pues, ¿verdad? Él es muy listo, ¿verdad? O sea, obviamente no puede ser corresponsal del Wall Street si no entiende las cosas. No, es que no quiere decir que no, yo no estoy hablando de si es tonto o no. No, tonto no es. No, pero fíjate, lo que pasa es que cuando lees el artículo, en realidad no hace mucha referencia al título. Yo creo que el título, lo que pasa es el gancho, digamos, fue ese. Lo que pasa es que en el Wall Street, como en la prensa gráfica el día de hoy y en cualquier diario, normalmente el reportero hace su artículo, pero luego el jefe de edición le pone el titular al artículo. Entonces, yo sospecho que el titular no se lo puso Santiago, se lo puso el jefe de edición, un título como de gancho. Y aguantó carga el señor Santiago. Sí, porque realmente el contenido del artículo... Lo que pasa es eso, no hace referencia mucha al título. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que es el Foro de Sao Paulo. Ahí están todos los poderes oscuros de la galaxia, que siempre han avalado las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Han sido siempre abrazos y solidaridad. Y esa gente viene ahora a criticar a El Salvador por violación de los derechos humanos, por una dictadura, por desmantelamiento de la democracia, etcétera, etcétera. Cuando han estado avalando y siguen avalando hasta la fecha todas las otras dictaduras de izquierda que ha habido en América Latina por décadas. Entonces, ¿qué credibilidad tiene? Es como que Pablo Escobar ya está muerto, como que el Chapo critica a un chiquitín vendedor de droga al menudeo por estar deteriorando los valores de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué credibilidad tiene el Chapo para criticar a un pequeño narcotraficante por estar descomponiendo a los jóvenes? O sea, ninguna. Entonces, el Foro de Sao Paulo en algún momento tuvo mayor credibilidad, ciertamente, pero a estas alturas venir a criticar a El Salvador por las mismas situaciones que se han hecho del ojo pacho frente a sus aliados en la región, creo que es bastante incoherente. Eso es lo del evangelio, ¿verdad? Que uno no mira en la gran viga que tiene en el ojo, pero puede ver la brizna de paja que hay en el ojo ajeno. Sí. Bueno, cambiaron de un modelo democrático a un partido hegemónico, dijo el foro. En Cuba, ¿cuántos partidos hay? Sí. En Venezuela, ¿cuánto tiempo lleva el bolivarianismo? Sí. Nicaragua. Y acaban de anular a la señora Corina Machado, que era la presidenciable. Así es, ¿verdad? Nicaragua, ya Ortega va en su 5º periodo, creo. Sí. ¿Y qué es lo que dicen ahí? Partido único. Dice, cambió El Salvador de un modelo democrático a un partido hegemónico. O sea, es realmente
es incoherente, ¿verdad? O sea, no hay absolutamente ninguna credencial ni alguna autoridad moral para criticar a ningún país. Por eso, y menos a El Salvador cuando son compinches de los otros, ¿verdad? Doctor, gustazo. Igualmente, Natal, estamos. ya vienen las vacaciones de agosto, así que hay que estar. Del 1 al 6. Del 1 al 6, pero aquí como no para este volado, tenemos que trabajar, ¿verdad? Es cierto.